Vamos a pasar con los comentarios del libro que hoy se presenta, Mitos y realidades de la teoría del delito, en primer término, cediendo el uso de la voz para los mismos al señor magistrado, licenciado Francisco Luis Quiñones Ruiz, magistrado de la segunda ponencia de la Sala Penal Colegiada C. Señor magistrado. Gracias, muy amable. Señor doctor Apolonio Betancourt Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Señora maestra Sonia Garrido de la Garza, fiscal general del Estado. Señor doctor don Juan Andrés Hernández Islas, maestro de esta materia y autor del libro que nos permitimos comentar. A la directora del Instituto de Superación Académica del Poder Judicial y al compañero magistrado doctor Lerma. Para la presentación del libro Mitos y realidades de la teoría del delito, obra del doctor Juan Andrés Hernández Islas, debemos iniciar dándole un reconocimiento al señor doctor en base a la determinación de escribir la obra con un sentido muy propio, apartándose de la inercia jurídica que han sostenido diversos autores de obras jurídicas sobre la teoría del delito. Congratulándonos con esta distinción de hacer unos breves comentarios a la presente obra, la cual está respaldada por un caudal de experiencias, conocimientos jurídicos en la aplicación del derecho y conocimientos jurídicos académicos que claramente observamos se desprende de la lectura de su currículum. Esta actitud asumida por el doctor Juan Andrés Hernández Islas de exponer una nueva teoría del delito, resumiéndola en tres elementos consistentes en el delito, la responsabilidad y las penas y medidas de seguridad, rompe con la clásica concepción de los elementos del delito que regularmente estamos acostumbrados a manejar. Sin embargo, el doctor sustenta su trilogía del derecho criminal dando tanto en la Constitución General de la República, específicamente en los artículos 11, 14, 23, 38 y 104, donde se hace alusión precisamente al ámbito criminal por parte de la Constitución, así como en los propios códigos penal federal, el de distrito, los de los diversos estados y los códigos de procedimientos penales también de dichas entidades. A su vez, el maestro utiliza la terminología propia apartándose de la acción, de la conducta o del hecho que conocemos como la manifestación propia de una actividad humana, para designarlo como un suceso. Este cambio de nomenclatura se refiere y se sustenta sobre todo en la definición que la Real Academia de la Lengua Española otorga, y se desprende de esta definición el suceso tanto doloso y culposo. El primero consistente en la definición que dice que es un delito doloso, mientras que en el segundo nos habla de un accidente desgraciado. Así el maestro define al delito como un acto o omisión del ser humano descrito en la ley, realizado con pleno control, con el cual atenta, altera o destruye un bien jurídico. Tradicionalmente el concepto de delito que hemos recogido y que hemos sustentado radica precisamente en el Código Penal Federal y nos dice es el acto o omisión que sancionan las leyes penales. Además del concepto sustancial del delito que manejamos, que decimos es la conducta o el hecho típico, antijurídico, culpable y punible. El doctor crea una teoría del delito ubicando el primer elemento del delito y comprendiendo en este primer elemento tanto la conducta, la tipicidad y la antijuridicidad, de la cual, naturalmente, en la parte final, el maestro se despega de la antijuridicidad y única y exclusivamente resume en la conducta y la tipicidad del primer elemento llamado delito. Como sustento de la afirmación hecha por el doctor Hernández Islas, podemos manejar un juego de conceptos entre lo que es la tipicidad y la antijuridicidad, sosteniendo
que todo lo típico es antijurídico y que todo lo antijurídico es típico. ¿Por qué? Porque así se recoge por parte del derecho de una norma social tratando de proteger a la sociedad y hacerla, llevarla por un buen camino. Por eso es la razón de que la antijuridicidad va implícita en el propio delito. Hemos analizado diversos tratadistas referentes a los conceptos que manejan tanto de tipicidad como de antijuridicidad, y vemos que la problemática de la antijuridicidad y la tipicidad fue o ha sido de siempre. El maestro Francisco Blasco decía que la antijuridicidad es la ratio essendi, del tipo dicho en conceptos también dicho concepto también lo sostiene el maestro Ricardo Franco Guzmán, manifestando que si una conducta llega a ser tipificada por la ley es en virtud de que es una grave antijuridicidad, por cuanto contraría la norma de cultura con las cuales el Estado encuentra su base jurídico-política y que justifica su declaración de delictiva y su sujeción al ámbito penal. Sostiene también el maestro Franco Guzmán que el nacimiento del tipo surge de una acotación de la conducta antijurídica que el legislador considera en un momento determinado como digna de una pena, constituyendo por lo tanto la antijuridicidad, la ratio essendi de la tipicidad. Entonces, si vemos desde este concepto ya se estaban manejando, ¿verdad?, como necesarias una para la otra. Si un determinado hecho es considerado típico, estamos en presencia de un indicio de su calidad de antijurídico. La acción antijurídica ha de ser típica para considerarse delictiva. Sin embargo, en la ley solo está latente hasta en tanto se exteriorice con la realización de una conducta y se actualiza cuando una acción encaja dentro de la figura del delito, creando por la norma penal positiva, pues la falta del signo externo distintivo de la antijuridicidad penal, que es precisamente la tipicidad penal, la acción no podría ser constitutiva del delito. Sin embargo, también se puede afirmar que puede existir la tipicidad penal sin que exista la acción antijurídica, y esto es verdad cuando se trata, o sea, se presenta un caso de justificación reconocido por la ley, como la legítima defensa, el estado de necesidad, etc. En cuanto a la antijuridicidad, Franz von Liszt sostenía que la antijuridicidad tenía dos vertientes, consistente en una estructura dualista, distinguiendo el antijurídico formal del antijurídico material, y así lo manejaba de esa manera. Sin embargo, el maestro Jiménez de Azúa rechaza terminantemente la posición de von Liszt, porque dice que von Liszt confunde la antijuridicidad formal con la tipicidad, ya que esta efectivamente es única y exclusivamente tipicidad, y la antijuridicidad material es la antijuridicidad propiamente dicha. Entonces, si vemos la problemática, ya verdad, se venía ventilando de mucho tiempo. El maestro Pablo Vasconcelos también concebía el antijurídico como un juicio valorativo de naturaleza objetiva que recae sobre la conducta de un hecho típico en contra del derecho, por cuanto que se opone a las normas de cultura recogidas y reconocidas por el Estado y que se plasman, ¿verdad?, en la ley. Se decía que la antijuridicidad es la contradicción entre una conducta concreta y un concreto orden jurídico establecido por el Estado. Cuando estas normas de cultura son reconocidas por el Estado, la oposición a ellas naturalmente constituye un hecho antijurídico que nosotros conocemos como delito. Como elemento negativo de la antijuridicidad existen las causas de justificación, como lo habíamos asentado con anterioridad. En el segundo elemento, referente a la responsabilidad, el maestro hace una acepción aquí en cuanto a la imputabilidad y a la culpabilidad. Incluye a la imputabilidad y a la culpabilidad considerando que la imputabilidad no es un elemento propio del delito, sino que solo atiende a factores netamente humanos
consistentes en el desarrollo psíquico y en la salud mental de los individuos, y que por tal motivo esto, ¿verdad?, no puede constituir en ningún momento o detectarse como un elemento claro del delito. La imputabilidad ha sido considerada como un presupuesto general del delito, como un elemento integral del mismo, o bien como el presupuesto de la culpabilidad. El maestro lo contempla dentro de la teoría de la responsabilidad, y así lo determina porque nos dice: había que crear una teoría integral de la responsabilidad para entrar al estudio de estas cualidades, y que ¿verdad?, sería el segundo de los elementos de la trilogía que maneja el maestro Andrés Hernández. En cuanto a la culpabilidad, Jiménez de Azúa sostiene que la culpabilidad es el conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica. Volvemos, ¿verdad?, a contemplarnos y a hacer la mezcla de lo antijurídico con la reprochabilidad de la conducta, y que en esta definición observamos que va implícita la imputabilidad. ¿Por qué? Dice, porque no puede existir un culpable si no es imputable. La culpabilidad hay que dejar sentado que si el hecho es o no reprochable, también es necesario que se tengan presentes los motivos y la personalidad del autor, si le era exigible o no le era exigible otra conducta. Metzger sostiene que para que exista culpabilidad no basta la relación de causalidad psíquica entre el autor y el resultado, sino que es preciso que de ella dé lugar a una valoración normativa, a un juicio de valor que se traduzca en un reproche por no haberse producido la conducta de conformidad al deber jurídico exigible al autor. Esto es, ¿verdad?, la acepción de una conducta totalmente diferente a la realizada. La culpabilidad está siempre referida a un hecho externo, a una conducta determinada y singular del hombre, y es un estado y condición permanente del individuo. No es una condición permanente del individuo, sino que es una nota que recae sobre la actuación concreta, y únicamente se puede hablar de culpabilidad cuando se trata de hechos típicos y antijurídicos. Si lo contemplamos, la propia culpabilidad como elemento del delito, como elemento de la responsabilidad, en el caso que nos maneja el maestro Andrés Hernández, se contempla única y exclusivamente de una forma latente, hasta que no se actualiza, sino hasta que es una conducta reprochable a un sujeto. Y por tanto, tanto la imputabilidad como la culpabilidad concurren a la creación de la responsabilidad. Como un tercer elemento del delito, el maestro nos habla de las penas y medidas de seguridad, que comprende la punibilidad y las condiciones de punibilidad. Las primeras corresponden a la responsabilidad penal y las segundas a la responsabilidad social. Hace esta división y toca un punto sumamente interesante en cuanto a la inimputabilidad. Al hablar de la inimputabilidad estamos acostumbrados a manejar que la existencia de la inimputabilidad excluye al delito. Sin embargo, nos dice qué es el hecho realizado o qué es el resultado del hecho realizado. Dice, en el caso de los menores, se ha resistido a llamársele delito, dándole el término de infracción, que es totalmente incorrecto, porque no es más que un hecho delictivo, que si bien es cierto lo excluye a responsabilidad, no desaparece la consecuencia material que arroja su conducta. Dice, y es ilógico que si no existe delito y que si lo excluye al delito de la inimputabilidad, sean sancionados con medidas de seguridad, se les lleve un proceso, se les castigue, y que incluso en muchos de los casos se maneje el término de la medida de seguridad por el mismo término de la pena correspondiente a si el delito lo hubiese cometido una persona imputable. Entonces, más o menos el término dice. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dice, hablamos de la existencia o no del delito, hablamos si excluye la inimputabilidad del delito o no la excluye, y vemos, dice, todo ese proceso. Dice, más todavía
en el caso de los menores que no tienen un verdadero proceso, es un proceso que si nos apegásemos exactamente al caso de la imputabilidad no debería de existir. Maneja otra serie, ¿verdad?, de conceptos que quizá mi compañero comentarista los tratará muy explícitamente, pero nos mueve naturalmente, ¿verdad?, toda el conocimiento y nos crea, ¿verdad?, esa duda si realmente lo que manejamos por muchísimo tiempo es lo cierto, es lo correcto, o si esta nueva concepción de la teoría del delito es la que facilite la forma a través de la cual podamos emitir diversas resoluciones. El maestro ha sido juez por mucho tiempo y actúa, ¿verdad?, en base también a su propia teoría. Gracias. Agradecemos los comentarios vertidos a cargo del señor magistrado licenciado Francisco Luis Quiñones Ruiz. Para dar paso